la palabra de nuestro Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Le invito a que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en esta mañana delante de tu presencia estamos, te hemos adorado, te hemos glorificado. Señor, ponemos este tiempo precioso en el cual vamos a estar delante de tu palabra expuestos. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, tu palabra la que redarguya. Señor, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Es muy importante también que los jóvenes estén atentos porque tiene que ver mucho con lo que vamos a llevar a cabo dentro de la iglesia. El tema de esta predicación dentro de la serie, el gozo en la vida cristiana. El gozo en la vida cristiana. ¿Sabía usted que el gozo, por decirlo así, es el combustible con el cual el cristiano vive la vida cristiana? Y si no conocemos qué es el gozo, vamos a encontrarle a la vida cristiana apatía, vamos a encontrarle el caminar en la vida cristiana como una vida sin sentido. Y es muy importante que conozcamos cómo la iglesia del primer siglo se condujo y cómo dentro del servicio al Señor caminaron y se gozaron y disfrutaron la vida en el Señor. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas vidas tenemos, hermanos? Una. Esa es la respuesta. Tenemos una vida. Y si la vida que tenemos no la disfrutamos, por decirlo así, y no vamos a deleitarnos en la vida que tenemos en Cristo, es frustrante vivir algo que no disfrutamos. Hay muchos que a lo largo de su vida en el Señor no le han encontrado sentido a la vida cristiana. No le han encontrado el deleite que debe de tener. Y probablemente es por la ignorancia de la palabra de Dios. Porque han estado dentro de una iglesia y quizás no han llegado a la dimensión de entender que la vida cristiana tiene que gozarse y tiene que disfrutarse, porque si no, entonces es una vida de apatía, es una vida de estrés, una vida en la cual no le tiene sentido. Y esta mañana Dios va a desafiarnos a nosotros a que volvamos a las Escrituras y podamos ver cómo la iglesia del primer siglo, cómo los cristianos del primer siglo vivieron su única vida gozándose en el Señor. La vida que tenemos es para gozarnos y para disfrutarla, pero probablemente no le hemos encontrado el sentido porque no conocemos qué la Biblia enseña en relación a esto. Vamos a ver esta mañana entonces, con la ayuda de Dios, cuál es el gozo en la vida cristiana. Y si yo lo conozco y si sé que está en mi vida, y si no, va a ser muy importante que aprendamos. Dice el versículo 1, aquí encontramos un pasaje en el cual recordemos que el centro de todo el evangelismo del primer siglo tuvo su centro, su eje en Antioquía. Se mueve de Jerusalén a Antioquía, y en Antioquía Dios levanta hombres y mujeres comunes. Ningún apóstol comenzó la obra ahí, sino solamente Bernabé y muchos que ni siquiera eran líderes, comenzó Dios a usarlos en Antioquía y comenzó a desplazarse a diferentes lugares. Y encontramos en el capítulo 16, vamos a encontrar algo muy importante, porque llega el evangelio a Filipos, que es donde se escribe la carta a los filipenses por parte del apóstol Pablo. Pero vamos a ver cómo llega el mensaje y cómo la gente en Filipos comienza a acoger el mensaje del evangelio. Versículo 11
Zarpando pues de Troas, aquí ya se incluye Lucas junto con Pablo y con Bernabé, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, el día siguiente a Neápolis. Samatrocia es una pequeña isla rocosa que está en el mar Egeo y se encuentra a mitad de caminos entre Troas y Filipos. Neápolis significa ciudad nueva y era una ciudad que estaba en el mar Mediterráneo. Y dice el versículo 12, y de ahí a Filipos. Filipos era una ciudad ubicada en Macedonia, y allí es donde llegan Pablo, Bernabé, Lucas incluido en este segundo viaje misionero, que es la primer ciudad de la provincia de ¿qué, hermanos? De Macedonia. ¿Está conmigo el versículo 12? Macedonia es lo que hoy se conoce como Grecia. Ahí estaban caminando los hombres de Dios. Y dice, y a una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Se dice que en Filipos no había iglesia, no había sinagoga. Para poder tomar en cuenta una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hombres varones y mujeres. Si no había 10 hombres varones, no podía darse el lugar de sinagoga. Entonces, no había ninguna sinagoga judía en esta región de Filipos. Y dice el versículo 13, que se sentaron, era una postura judía para escuchar de Dios. Hablamos a las mujeres que sabían, ¿qué dice, hermanos? Y esto es muy importante, aquí hay muchas hermanas y son las más constantes de la iglesia. ¿Sabe que la base de la sinagoga en Filipos fue de mujeres? Fueron las mujeres las que comenzaron a mover en ese lugar y seguir al Señor. Ustedes son muy importantes, hermanas. A veces son más sensibles que los hombres. Los hombres a veces somos más testarudos, somos más incrédulos muchas veces. Y la mujer es más constante. El marido no quiere ir al templo y ella va. El marido se desanima y ella es la que jala a los hijos. La mujer ha sido importante dentro de la iglesia del primer siglo. Entonces encontramos que las mujeres eran las que estaban reunidas y Pablo llega a ese lugar donde están las mujeres. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí encontramos una parte importante dentro de este mover del Señor. Estaba una mujer llamada, ¿cómo, hermanos? Lidia. Esta mujer se dedicaba a algo, a vender púrpura. Dice la historia que la venta de púrpura en aquel tiempo era un negocio bastante importante. Era un negocio solamente dedicado a la gente prominente. La púrpura era una fragancia, era como una loción, pero su costo era muy elevado. Y Lidia se dedicaba a eso. Y encontramos entonces que Lidia era una de las mujeres que estaban en ese lugar, escuchando lo que Pablo iba a hablar. Nos dice que Lidia pertenecía a la ciudad de ¿qué, hermanos? Tiatira. Y esto nos habla a nosotros acerca de la epístola o la carta, mejor dicho, que escribe en Tiatira. Lidia era una de ellas. Se levanta allí una iglesia y vamos a ver algo muy importante dentro de la vida de Lidia que va a ayudarnos, o Dios va a enseñarnos esta mañana algo muy importante que tiene que ver con el gozo. Dice que estaba vendiendo, Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Y qué hacía, hermano? Dice el versículo 14, que adoraba ¿a qué? A Dios. Es decir, esta mujer ya tenía un encuentro con el Señor. La palabra adorar, ahí significa semboa, en el griego significa reverencia y temerosa. Es decir, Lidia era una mujer temerosa de Dios. Pero este temor que tenía ella a Dios le llevó a hacer ciertas cosas que son importantes dentro de la vida cristiana. El temor, hermanos, tiene que ver con el conocimiento o la conciencia que Dios nos ve. Yo le pregunto, ¿usted está consciente que Dios lo ve en todo lugar? Si estamos conscientes, entonces no pecaríamos.
Si estamos conscientes que Dios está con nosotros cuando estamos a punto de pegarle a la esposa, no lo haríamos. O de insultar a los hijos. O si estuviéramos conscientes de que Dios nos ve cuando mentimos, no lo haríamos. El asunto es que no hay temor a Dios, por eso el hombre hace lo que hace, porque piensa que nadie lo ve. Cuando estamos conscientes de que Dios no ve, entonces hay un temor de hacer aquello que no le agrada a Dios. Pero Lidia era una mujer que era temerosa de Dios. Dice el versículo 14, algo muy importante que encontramos. ¿Qué estaba haciendo ella, hermanos? ¿Estaba qué? Oyendo. Esa palabra es muy importante, hermanos. La palabra en el griego es kou, con K. Esa palabra significa escuchar, significa entender, significa oír para obedecer. Es decir, Lidia estaba con sus 5 sentidos escuchando lo que Dios hablaba a través de Pablo, pero no solamente por escuchar, sino con el sentido de que al escuchar iba a obedecer lo que Dios le hablaba. Y esta parte es importante porque a veces estamos en el templo, hermanos, pero nuestro pensamiento está en el negocio que vamos a hacer, está en aquello que dejamos pendiente. Los jóvenes quizás están pensando en el correo que no enviaron. Y todos estamos aquí físicamente, pero no estamos en el lugar que tenemos que estar con los 5 sentidos. Pero Lidia era una mujer que tenía temor de Dios, pero cuando llegaba a escuchar de Dios, ella lo hacía con la intención o la actitud de obedecer. Entonces encontramos que Lidia estaba oyendo. Y esto es muy importante, hermanos. Y yo le pregunto, ¿usted oye con la idea de obedecer lo que Dios le dice cuando lo hace? Tenemos que entonces entender que la actitud en este momento de Lidia estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo con ella, hermanos? Le abrió, dice, el corazón de ella. No es de manera literal, es de manera metafórica. Es decir, al ver que Lidia estaba atenta con el deseo de escuchar, pero también de obedecer, en ese momento Dios abrió su corazón. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 14, dejo un apartado ahí. Mateo 13, 14. ¿Me alcanza usted? Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no. ¿Por qué cree que sucede eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque está aquí su oído, pero su mente está en otro lugar. Mucha gente está en las iglesias, pero no le entienden a las cosas de Dios, porque tus sentidos no están aquí. Está en otro lugar. Dice el 14, y viendo veréis. ¿Y no qué dice? Porque dices, es que no es para mí, es para mi esposa. Esa palabra es para mi cuñado, es para el vecino. O sea, estamos escuchando. Jesús dice, llegará el momento que se cumplirá lo de la profecía, porque oyendo no van a entender. Porque hay que estar enfocado con los 5 sentidos. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo ¿qué dice, hermanos? Se ha hecho muy grande, muy engrosado, y con los oídos oyen, ¿cómo, hermanos? Y así le pasa a la iglesia hoy. Dios les habla con su palabra, pero oyen como que, ay, Señor, tengo que hacerlo. ¿Es en serio, Dios, que tengo que hacerlo? Y como que escuchan lo que Dios dice, pero con el deseo de que pesadamente están recibiendo de Dios. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos. Fíjese cómo pasa el nivel, porque no hay un corazón que esté atento a las cosas de Dios. El caso de Lidia fue distinto. Ella estaba oyendo atenta y Dios le abre su corazón. Vamos a cumplir el versículo 15. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y yo qué dice? Es decir, la Biblia habla de una actitud de no escuchar,
pero Dios desea que esta mañana todos entendamos lo que va a hablarnos en relación al gozo, para que podamos vivir la vida cristiana, hermanos. Vamos a regresar al texto de Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Le abrió el corazón. Ahí la palabra abrir, o el verbo abrir, dianogo en el griego, significa abrir el entendimiento. Es decir, Dios le abrió y Lidia entendió la razón de la vida que antes no entendía. Es lo que significa. Le abrió el corazón de ella para que estuviese como, hermanos, atenta. Y esto es muy importante, que Dios en esta mañana quiere hablarnos a nosotros. La palabra o el verbo atento ahí, prosejo en el griego, significa escuchar para guardar. Significa tener cuidado para aplicar lo que se escucha. Entonces Lidia estaba atenta a lo que Pablo iba a hablar de parte de Dios, pero atenta para aplicarlo. Vamos entonces, ahora sí, a la predicación. Filipenses 4, versículo 1. Recordemos que vimos de parte de Dios cómo nace la iglesia en Filipos. Pablo, después de un tiempo, él va preso a Roma y le manda una carta a este grupo de mujeres, entre ellas Lidia, las cuales estuvieron en ese momento escuchando de parte de Dios. Filipenses 4, versículo 1. Dice el versículo 1, así que, hermanos míos, Pablo les está hablando en primera persona, porque para él era importante. Los conocía, las conocía, estuvo ahí con ellas. Y desea, hermanos míos y deseados, ¿qué les dice, hermanos? Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esto es muy importante, hermanos, que Dios le habla a los hermanos allá en Filipos y comienza a hablarles del gozo. ¿Sabe usted qué es el gozo del Señor? Vamos a dejar un apartado ahí, vamos a ir a Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Déjeme darle una definición de gozo, es muy importante, hermanos. Yo le invito a que tenga atención, que ponga atención y anote. Nehemías 8, versículo 10, ¿lo tiene? ¿Ya lo tiene? Déjeme darle la definición de gozo. La palabra gozo significa el deleite interior de toda bondad de Dios en y a través de la persona de Jesucristo. Una vez más, la palabra gozo es un deleite interior de toda bondad de Dios en y a través de la persona de Jesucristo. Y el gozo es capaz de experimentarse en las peores circunstancias. El gozo tiene su origen en Dios. ¿En quién, hermanos? Es muy importante, si el gozo tiene su origen en Dios, porque muchas veces el gozo se nos es quitado porque le hemos dado lugar a las circunstancias que no son la fuente del gozo, a que nos lo quiten. Vea lo que dice Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es que, hermanos. Es decir, el gozo, la fuente del gozo está en Dios. Ese es el asunto. ¿Cómo obtengo entonces el gozo, pastor? Teniendo comunión con Dios.
orando, escudriñando la palabra. Cuando yo pierdo el gozo es porque ya no tengo comunión con Dios, ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no busco a Dios, y entonces ahora la vida cristiana es tediosa, fastidiosa, pesada, y no le encuentro sentido. Y he permitido que las cosas del mundo vengan y asfixien en mi vida el caminar cristiano. Dice Nehemías que el gozo de Jehová es, ¿qué, hermanos? Es decir, el gozo es el combustible, es nuestra fuerza para vivir la vida cristiana. Y si el gozo es un deleite interno que es dado a través y en Cristo Jesús, no importa la circunstancia que yo esté viviendo, yo tengo un deleite en Dios porque no veo el problema, sino veo a Cristo que venció en la cruz del Calvario. Dice Nehemías, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y una pregunta esta mañana, ¿usted tiene el gozo del Señor? ¿O usted siente pesada la vida que está viviendo? Si tu respuesta es que no le encuentras sentido a la vida cristiana, es porque probablemente no tienes comunión con Dios. No tienes fuerza porque no te acercas a Dios. Y la iglesia del primer siglo, hermanos, era una iglesia que era fortalecida porque tenía comunión con Dios. ¿Sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza para correr la vida cristiana, para obedecer aquello que Dios nos ha pedido que obedezcamos? El gozo del Señor es nuestra fortaleza para la comunión entre hermanos en Cristo Jesús. Y esto era lo que Pablo les estaba escribiendo a los hermanos. Vamos a regresar al texto de Filipenses capítulo 4. Entonces, si ya tenemos una definición de qué es gozo, es un deleite, ¿qué, hermanos? Interno, que no es afectado por las circunstancias externas. Es algo que está dentro porque veo que Jesús es el que me sostiene y me fortalece. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿qué les dice, hermanos? Es decir, deleítense internamente, porque Jehová es su fortaleza. Hoy la vida cristiana, hoy muchos cristianos viven una vida frustrada porque no tienen comunión con Dios. Ese canto que tanto cantamos, este gozo que siento yo, ¿qué dice? Bueno, entonces si el mundo no te lo dio, ¿por qué entonces te pones triste cuando las cosas no te salen bien en este mundo? ¿Por qué entonces te ves cansado? Es probablemente porque has dejado de tener comunión con Dios. Gozo y corona mía, estad así firmes. ¿Qué les dice, hermano? Que estén, ¿qué dice? Firmes en el Señor, amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique, eran dos mujeres dentro del grupo con Lidia, que había sido predicado a Pablo, en aquel momento en Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Había una diferencia entre Evodia y Sintique, como la hay a veces entre nosotros. Y Pablo les dice que sean de un mismo sentir, es decir, arreglen sus problemas. Y aquí viene un principio, si hay un problema entre hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlo. Si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y habla con él. No levantemos chismes. Si algo pasa, ve con tu hermano y dile, hermano, hermana, me parece que esto que hizo fue inapropiado. Y tiene que haber la madurez para entonces perdonar, ¿o no, hermanos? Es parte del crecimiento. Versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hablando de las mujeres que estuvieron cuando se inicia la sinagoga o la iglesia en Filipos. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este versículo 4 es importante, hermanos. ¿Qué les dice? Regocijaos. ¿En quién? Ahora, ¿en quién tenemos que regocijarnos? En el Señor.
No te regocijes en otras cosas, sino que tiene que ser en el Señor. Hermano, no le encuentro sentido a lo que estoy viviendo, mi vida es frustrante, no le encuentro sentido. Dios te dice, regocíjate en el Señor. Hermanos, nosotros no somos la fuente del gozo. Las circunstancias no son la fuente del gozo. Las circunstancias no producen el gozo, por lo tanto, no deberían quitarnos el gozo los problemas que tenemos allá afuera. La Biblia nos habla que tenemos que regocijarnos en el Señor. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a nosotros. Cómo gozarnos en momentos difíciles. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Usted ha visto cómo las hermanas que cosen el mantel, un mantel. Usted ve que un mantel tiene dos lados. El lado como el que está aquí enfrente y el lado que está acá atrás. Cuando un mantel es bordado, si usted lo voltea por la parte de atrás, ¿qué se ve? Solamente se ven hilos, ¿sí? Se ven hilos de un lado para otro que van de aquí para allá. Pero usted voltea el mantel y ¿qué ve? Ya ve la figura, ¿verdad? Ve lo bonito del mantel y dices, qué bonito. No es posible que por detrás se ven tantos hilos de un lado para otro y por el lado de enfrente ves una textura o un dibujo bien elaborado. ¿Y sabe que estamos acostumbrados solamente a ver la parte de atrás de los manteles? Vemos solamente en nuestra vida que va un hilo para allá, otro para acá. Pero cuando tenemos el gozo del Señor, vemos el mantel por los dos lados. Vemos la belleza de la vida cristiana. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que experimentó la vida en el Señor, el gozo en el Señor. Ahora que vamos a iniciar lo que es el ministerio de Antioquía, Dios quiere que lo hagamos con gozo. ¿Con qué, hermanos? Con un deleite. No con algo que me pesa hacerlo, porque tengo que hacerlo, sino verlo como algo que es un deleite, el llevarle el mensaje a aquellos que no conocen de Cristo. Y decir como dijo Nehemías, la fortaleza de nuestra vida. ¿Quién es, hermanos? Porque el gozo de Jehová es vuestra, ¿qué dice, hermanos? Vuestra fuerza. Algo muy importante, hermanos. Hay un gozo, por decirlo así, o una alegría en la carne. Pero esa no es la que nos habla la Biblia. En la carne hay un deleite para el yo, para el hombre egoísta. Mi triunfo, mi alcance. Pero el gozo en el Señor es un deleite interior que alcanza y aborda a todos los demás. Vamos a rezar por un momento a Nehemías 8:10. El gozo del Señor, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Dice Nehemías 8:10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Viene una frase muy importante, no os ¿qué? No os entristezcáis. Hoy Dios nos dice a nosotros que no estemos tristes. Probablemente el no encontrarle sentido a la vida cristiana nos hace sentirnos tristes y frustrados. Dios nos desafía esta mañana a que experimentes el gozo en tu vida, a que puedas encontrarle sentido. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántas vidas tenemos? Una. Y si una tenemos que aprenderla a vivir en el gozo del Señor, porque sería triste estar en un lugar y viviendo esto pesadamente, hermanos. Tiene que haber un gozo. Dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová nos habla que la fuente del gozo es Dios. Vamos a concluir. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Tenemos entonces que vivir la vida cristiana con el gozo del Señor. Si en tu vida no hay fuerza para vivir la vida cristiana, es porque probablemente en algún momento y en algún lugar
dejaste de tener comunión con Dios. ¿Sabe que va más allá de motivarnos los unos a los otros? Va al lugar de que, hermano, acérquese al Señor. Dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé, dice Pablo. ¿En quién se gozó Pablo? ¿En quién tenemos que gozarnos nosotros? En el Señor, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la que dice, la oportunidad. ¿Sabe usted que los hermanos en Filipos fueron la iglesia que apoyó a Pablo cuando estaba preso en Roma? Cuando Pablo llega a Roma preso, él jamás sale de esa prisión vivo. Pero estando preso, los hermanos en Filipos comenzaron a apoyar a este hermano, Pablo, que en su momento les llevó la palabra. Ellos encontraron una oportunidad y era cuando Pablo estaba preso. Por eso el texto dice, pero de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba, ¿qué dice, hermanos? La oportunidad. ¿Sabe que hoy tenemos en la iglesia, o de parte de Dios tenemos la oportunidad de compartir el evangelio a las comunidades de este municipio? Si está la oportunidad para evangelizar, tenemos que hacerlo con gozo, iglesia. Y si falta el ánimo para hacer las cosas para Dios, tenemos que ir a la fuente del gozo. ¿Quién es? Dios. Si en tu vida hace falta el gozo, tenemos que ir a Dios. Buscarlo en la oración, buscarlo escudriñando su palabra, y entonces entenderemos que Él es nuestra fortaleza. Póngase de pie, vamos a concluir en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos, ¿en quién? Si logra ver que siempre el gozo tiene que ser en Dios, siempre. No en los demás, tiene que ser en Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos la misma cosa, y para vosotros es seguro. Pablo constantemente les dijo a los hermanos en Filipo, gozaos en el Señor. Dios esta mañana nos dice, gozaos en el Señor. No permitas que las circunstancias te quiten lo que Dios te ha dado. Si el mundo no nos dio el gozo, no le demos el derecho que nos quite algo que no nos dio. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos desafías a caminar en ese nivel que caminó tu iglesia en el primer siglo, con esa convicción que nuestros hermanos en el primer siglo caminaron y entendieron que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Te pido por esta congregación, aquellos que quizás no entendían qué era el gozo y que muchas veces se veían desanimados y quizás a veces sin encontrarle sentido, hoy esta palabra pueda traer claridad a ese corazón y decirle que es tiempo de gozarnos en el Señor. Ayúdanos a crecer, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano.